Es el mamífero terrestre más grande del planeta, capaz de recorrer decenas de kilómetros por día en busca de agua y comida, de comunicarse con otros miembros de su especie usando sonidos que el oído humano ni siquiera puede percibir. Vive en manadas matriarcales, gobernadas por la hembra de mayor edad, y cumple un rol clave como jardinero de la sabana africana, moldeando el paisaje del que dependen decenas de otras especies. Pero desde hace más de un siglo, es también uno de los animales más perseguidos del mundo, por un solo motivo: sus colmillos de marfil. Esta es la historia del elefante africano y de la caza furtiva que todavía amenaza al gigante de la sabana. Si te gustan los documentales de animales, suscríbete y deja tu like. Y contame en los comentarios de qué animal querés el próximo documental. ¿Qué es el elefante africano? Su nombre científico, así se lo conoce en la comunidad científica, es Loxodonta africana, y es el mamífero terrestre vivo más grande del mundo. Los machos adultos pueden alcanzar los 7.500 kilos de peso y hasta 4 metros de altura al hombro. En realidad, existen dos especies de elefante africano: el elefante de sabana, Loxodonta africana, más grande y extendido, y el elefante de bosque, Loxodonta cyclotis, más pequeño, que habita las selvas ecuatoriales de África Central y Occidental. Durante mucho tiempo se los consideró una sola especie con dos subespecies, hasta que los estudios genéticos confirmaron que se trata de dos especies distintas, separadas evolutivamente hace millones de años. Sus rasgos más característicos son sus enormes orejas, que además de darle un oído agudo, funcionan como un sistema de refrigeración natural. Están recorridas por una densa red de vasos sanguíneos que, al agitarlas, ayudan a bajar la temperatura corporal varios grados en el calor extremo de la sabana. Su trompa es un órgano único en el reino animal, con más de 40.000 músculos y sin un solo hueso, que usa como nariz, mano y herramienta de comunicación social al mismo tiempo. Puede levantar hasta 350 kilos de peso, pero también tiene la precisión necesaria para recoger una sola moneda del suelo o arrancar una brizna de pasto sin dañar la raíz. Al igual que los humanos, los elefantes son diestros o zurdos. Cada individuo tiende a usar preferentemente uno de sus dos colmillos, lo que con el tiempo hace que ese colmillo se desgaste más que el otro. Sus colmillos, en realidad, dientes incisivos que crecen durante toda la vida del animal, pueden llegar a medir entre 2 y 3 metros de largo en los ejemplares más longevos, y son justamente el motivo por el que esta especie ha sido perseguida durante generaciones. Los usa para desenterrar raíces, pelar cortezas, defenderse y, entre los machos, para competir por el territorio y las hembras. Es un animal profundamente social e inteligente. Vive en manadas organizadas alrededor de las hembras y sus crías, lideradas por la matriarca de mayor edad, que concentra la memoria del grupo sobre dónde encontrar agua y comida, incluso en años de sequía extrema. Los machos, en cambio, suelen abandonar la manada natal al llegar a la adultez y llevar una vida más solitaria o en grupos pequeños de otros machos. La gestación del elefante africano dura aproximadamente 22 meses, la más larga de cualquier mamífero conocido, y la cría nace pesando entre 100 y 120 kilos, capaz de caminar casi de inmediato, pero completamente dependiente del grupo durante los primeros años de vida. Las hembras del grupo que no son la madre directa, conocidas informalmente como tías, participan activamente en el cuidado y la protección de cada cría, un comportamiento que los científicos llaman cuidado a lo maternal. Un elefante adulto puede comer hasta 200 kilos de pastos, hojas, frutas y cortezas por día, y puede vivir entre 60 y 70 años en libertad, una de las esperanzas de vida más largas entre los mamíferos terrestres. Comunicación y memoria. El cerebro del gigante. Más allá de sus rasgos físicos, lo que distingue al elefante africano es una vida mental notablemente compleja. Se comunica mediante una combinación de vocalizaciones audibles, bramidos, gruñidos, barritos, y sonidos de frecuencia extremadamente baja, llamados infrasonidos, inaudibles para el oído humano,
pero capaces de viajar varios kilómetros a través del aire y del suelo, donde otros elefantes los perciben a través de las vibraciones que sienten en las patas. Un estudio reciente liderado por investigadores de la Universidad Estatal de Colorado, en conjunto con las organizaciones Save the Elephants y Elephant Voices, analizó 4 años y más de 14 meses de trabajo de campo en Kenia y documentó 470 llamados distintos entre 101 elefantes en la Reserva Nacional de Samburu y el Parque Nacional de Amboseli. La conclusión fue sorprendente. Los elefantes utilizan sonidos específicos para dirigirse a otros individuos en particular, algo parecido a lo que en términos humanos llamaríamos nombres propios, una capacidad extremadamente rara fuera de nuestra especie. Su memoria es igual de notable. Los elefantes son capaces de reconocerse a sí mismos frente a un espejo, una prueba clásica de autoconciencia que solo superan unas pocas especies en todo el reino animal, entre ellas los grandes simios y los delfines. También está documentado que las manadas evitan, durante años, las zonas donde ocurrieron incidentes de caza furtiva o enfrentamientos violentos con humanos, incluso cuando la mayoría de los individuos presentes no vivió directamente ese episodio. El conocimiento se transmite socialmente, a través de las reacciones de alarma que los adultos les enseñan a los más jóvenes. Uno de los comportamientos más citados por los investigadores es el duelo. Cuando muere un elefante, los miembros de su manada suelen permanecer junto al cuerpo durante días, tocándolo con la trompa, oliendo sus restos y hasta cubriéndolo parcialmente con tierra o ramas, en lo que varios científicos describen como un verdadero ritual colectivo de despedida. Y ese comportamiento no termina ahí. Hay registros de elefantes que, años después de la muerte de un familiar, se detienen frente a sus huesos dispersos por la sabana y los examinan con la trompa durante largos minutos, antes de continuar su camino. Un ritual que ningún investigador logró explicar del todo, pero que sugiere una comprensión de la muerte poco común fuera de la especie humana. ¿Dónde vive? El elefante africano se distribuye en una amplia región al sur del Sahara, desde las sabanas abiertas de África Oriental y Austral hasta los bosques lluviosos de África Central. Se adapta a una enorme variedad de ambientes: sabanas, bosques, humedales, llanuras de inundación e incluso zonas áridas cercanas al desierto de Namibia, donde algunas poblaciones aprendieron a sobrevivir con muy poca disponibilidad de agua, cavando pozos con sus propias patas y colmillos para alcanzar capas de agua subterránea. Necesita territorios extensos para sobrevivir. Una sola manada puede recorrer varios cientos de kilómetros cuadrados a lo largo del año siguiendo la disponibilidad de agua y alimento, en rutas que la matriarca aprende y transmite de generación en generación. Por eso, la pérdida y fragmentación de su hábitat es uno de sus mayores problemas. La expansión de los asentamientos humanos, la deforestación y la construcción de rutas y otras infraestructuras cortaron muchas de sus antiguas rutas migratorias, obligando a distintas poblaciones a vivir aisladas en grupos cada vez más pequeños, sin poder reproducirse entre sí ni acceder a los recursos que necesitan en épocas de sequía. ¿Por qué está en peligro de extinción? El elefante africano fue perseguido desde la antigüedad por su carne, pero sobre todo por el valor de su marfil. Esa caza se disparó fuertemente en los siglos XIX y XX, cuando se sumó la caza deportiva, cada vez más demandada por las élites europeas y norteamericanas, y la conversión de grandes extensiones de sabana y selva en plantaciones agrícolas. La población, que a comienzos del siglo XX se contaba en varios millones de ejemplares, se redujo a menos de 700.000 hacia fines de los años 80, con una caída de aproximadamente el 50% solo durante esa década, impulsada por una demanda de marfil que en esos años llegó a cotizarse a precios récord en los mercados internacionales. De haber seguido esa tendencia sin ninguna intervención, los científicos calcularon que el elefante africano se habría extinguido hacia 1995. En 1989 se prohibió internacionalmente el comercio de marfil bajo la Convención CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, lo que permitió frenar el colapso de la especie y evitar ese escenario extremo. Sin embargo, la caza furtiva no desapareció. Sigue existiendo hoy, sostenida por el comercio ilegal de marfil hacia mercados asiáticos
y volvió a repuntar con fuerza a comienzos de la década de 2010, cuando el precio del marfil en el mercado negro se disparó nuevamente. En algunas regiones de África Central, la caza furtiva llegó a matar al 90% de la población local de elefantes en apenas unos pocos años, como ocurrió con los elefantes de la reserva de Selous, en Tanzania, uno de los colapsos poblacionales más drásticos documentados en la historia reciente de la conservación africana. A la caza furtiva se suma la pérdida de hábitat y el creciente conflicto entre humanos y elefantes. Al competir por el mismo territorio y los mismos recursos, cada vez son más frecuentes los enfrentamientos que terminan con cultivos destruidos, personas heridas y animales muertos por ser considerados una amenaza para los poblados cercanos. Los elefantes, de hecho, aprendieron a distinguir voces humanas asociadas históricamente a un mayor riesgo de conflicto y reaccionan de forma distinta según el origen étnico o el género de la voz que escuchan, lo que demuestra hasta qué punto incorporaron el peligro humano a su comportamiento cotidiano de supervivencia. Actualmente, el elefante africano de sabana está clasificado como especie en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, mientras que el elefante africano de bosque, mucho más golpeado por la caza furtiva, con una caída de más del 80% de su población en solo 3 generaciones, está clasificado en la categoría más grave posible, en peligro crítico de extinción. Esa diferencia entre ambas especies no es menor. Al vivir en selvas densas y de difícil acceso, el elefante de bosque resulta mucho más difícil de monitorear y proteger que el elefante de sabana, lo que en la práctica se traduce en menos datos confiables sobre sus poblaciones reales y en operativos anticaza furtiva considerablemente más complejos de organizar. El papel del elefante en el ecosistema. El elefante africano no es solo un animal emblemático, es lo que los ecólogos llaman una especie ingeniera del ecosistema. Al derribar árboles y arrancar arbustos mientras se alimenta, ayuda a mantener abiertas las sabanas y evita que el bosque avance sobre los pastizales de los que dependen otras especies herbívoras, desde antílopes hasta cebras. Sus enormes desplazamientos también dispersan semillas a lo largo de kilómetros. Muchas plantas africanas evolucionaron dependiendo casi exclusivamente de pasar por el sistema digestivo de un elefante para germinar, algo esencial para la regeneración de buena parte de la vegetación del continente. Por eso, la desaparición del elefante no afectaría solo a esta especie. Alteraría el equilibrio de todo el ecosistema donde vive, con consecuencias en cadena sobre docenas de especies que dependen, directa o indirectamente, de los mismos paisajes que el elefante contribuye a mantener. ¿Qué se está haciendo para protegerlo? La Prohibición Internacional del Comercio de Marfil de 1989 fue el primer gran paso para frenar el colapso de la especie, y desde entonces, distintas organizaciones y gobiernos africanos trabajan en 4 frentes principales, identificados por WWF. Reducir la pérdida de hábitat, fortalecer los controles contra la caza furtiva y el tráfico ilegal de marfil, disminuir el conflicto entre comunidades humanas y elefantes, y mejorar la capacidad de las autoridades locales para monitorear y proteger a las poblaciones que quedan. Organizaciones como WWF trabajan junto a gobiernos africanos en patrullajes anticontrabando, en el uso de tecnología satelital para rastrear manadas y anticipar conflictos, y en programas de conservación comunitaria que buscan involucrar a las poblaciones locales como aliadas en la protección de los elefantes, en lugar de verlos únicamente como una amenaza para sus cultivos. Algunos programas incluso capacitan a comunidades para instalar barreras de colmenas de abejas alrededor de los cultivos, ya que los elefantes evitan naturalmente el zumbido de las abejas, al punto de emitir un llamado de alarma específico solo para ese peligro. Una solución simple y de bajo costo que reduce el conflicto sin dañar a los animales. Algunos países muestran resultados concretos de estas estrategias sostenidas en el tiempo. Kenia, que llegó a perder cerca del 85% de su población de elefantes entre los años 70 y 90 por la combinación de caza furtiva y pérdida de hábitat, logró revertir parcialmente esa tendencia gracias a décadas de patrullaje intensivo, tecnología de rastreo y trabajo con comunidades locales, y hoy exhibe una de las poblaciones más monitoreadas y mejor protegidas de África Oriental. Botsuana, por su parte, alberga hoy la mayor población de elefantes de sabana del continente, con un manejo que combina áreas protegidas extensas
y corredores transfronterizos compartidos con países vecinos, aunque enfrenta el desafío inverso. Una concentración tan alta de elefantes en ciertas zonas que genera nuevas tensiones con las comunidades agrícolas cercanas. El turismo de safari, además, se convirtió en una herramienta de conservación en sí misma. En varios países del sur y el este de África, los ingresos generados por visitantes que pagan específicamente por ver elefantes y otra megafauna en libertad financian buena parte de los presupuestos de los parques nacionales y de los salarios de los guardaparques, encargados de combatir la caza furtiva. Ese modelo económico convirtió al elefante vivo en un activo más valioso, de forma sostenida, que al elefante cazado por su marfil, aunque sigue siendo vulnerable a shocks externos, como ocurrió durante la pandemia, cuando la caída abrupta del turismo internacional dejó a varios parques con muchos menos recursos para financiar la protección de sus poblaciones. El elefante africano sobrevivió durante siglos como el gigante indiscutido de la sabana, un animal cuya inteligencia, memoria y vida social moldearon la cultura de toda una región. Aparece en la mitología, en el arte y en los símbolos de decenas de pueblos africanos, casi siempre asociado a la sabiduría, la fuerza y el liderazgo, cualidades que de algún modo la ciencia terminó confirmando en la vida real de sus manadas. Hoy su historia sigue atada a una sola cosa: el valor que el ser humano le puso a sus colmillos. Mientras exista demanda de marfil, la amenaza de la caza furtiva no va a desaparecer del todo. La supervivencia del elefante africano depende, en gran medida, de que esa demanda finalmente se apague, de que el espacio que necesita para vivir deje de reducirse año tras año, y de que las comunidades que hoy comparten ese territorio con él encuentren, cada vez más, razones para protegerlo en lugar de temerle.